Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy realmente este plato se presta para este clima. Es un plato sabroso, rico, formaría parte más o menos de la usanza, es decir, de la manera que nosotros comemos un pollito una vez por semana, o a lo mejor dos, ¿verdad? No sé. Pero realmente a mí yo siempre indico eso de que una vez por semana hay que consumir un pollito, otra vez por semana hay que consumir una carnecita, a lo mejor también un pescadito y el resto, por supuesto, que sea muchos platos en base a granos vegetales, ¿eh? Tenemos buenas legumbres, como en el caso de un rico poroto, de una rica lenteja, un rico grano de soja que igualmente uno puede consumir así como grano, es decir, sin ser industrializado, uno puede preparar una rica sopa, un rico guisado, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pero eso se trata, un plato fácil de preparar que vendría a ser como una suerte de guisado. Vamos a seguir el paso a paso, el sabor va a tener realmente algo picantón porque nuestro plato de hoy es un rico arroz picante. ¿Por qué picante? Ya voy a estar compartiendo enseguida con ustedes. Repito, también esta receta va a tener algo de panceta, no solo para agregar un poco más de grasa, que es por lo general lo que el 100% tiene este producto, ¿verdad? Pero sino el sabor ahumadito, le da un sabor diferente, ¿eh? Los sabores siempre hay que tener justamente el paladar bastante delicado para ir justamente adquiriendo o descubriendo en este caso. Un poco de picante, lo ahumado también va a venir muy bien en este plato porque hoy nuestro plato se denomina, repito, arroz picante. Para preparar este plato necesitamos estos ingredientes. Y para este arroz picante vamos a necesitar 200 gramos de muslito de pollo, 15 centímetros cúbicos de aceite, un ajo, 100 gramos de cebolla, 150 gramos de locotes surtidos, 100 gramos de panceta, curry, sal, un quenouille, 100 gramos de arroz, 200 centímetros cúbicos de caldo de ave y un mazo de cilantro. Bueno, y como siempre ustedes ya saben de que mi cocina caracteriza eso, cortados ingredientes, una cocción justa, es decir, una cocción como debe ser. No acostumbro a tenderme a unos platos, a no ser que la receta amerite así, un rico osobuco, un rico puchero, un rico, unos callos a la madrileña o un rico guisado de mondongo, necesita el tiempo, de hecho, ¿verdad? Pero no soy tan rebuscado por una cuestión de show nomás, ¿eh? Quiero justamente que el producto reciba la cocción que debe tener. Así que empecemos, ¿eh? Ya tengo agüita que estoy hirviendo acá, que ya voy a convertir en un rico caldo enseguida, así que voy a apagar esto, ya hirvió lo suficiente, prendo fuego a la otra panela, a la otra cacerola y agrego ahí justamente un hilito de aceite. ¿Por qué un hilito de aceite? Porque necesito justamente ayudarle a la panceta, porque es justamente este producto que vamos a estar utilizando para ir dorando ya, porque va a ser la primera fase de nuestra elaboración. Si de repente le suena un poco así complicado, no va a ser así, es decir, voy a hacer por tiempo, voy a darle una cocción, un cierto tiempo al pollo, luego voy a retirar y el fondo que queda, por supuesto, para aprovechar el arroz. Tengo acá dos compinches, ¿eh? La panceta ahumada y el pollito. Estoy optando justamente por un muslito de pollo, es decir, por una patita de yopo que va a tener un sabor más que interesante. Lo que voy a hacer justamente es esto, ¿verdad? Voy a primero justamente retirar el pollito de ahí. La panceta voy a cortar unos trozos, un trozo un poco pronunciado. Voy a retirar la parte del cuero porque no me interesa, solo quiero esta parte ahumadita. Y esto es lo que voy a tirar ya encima del aceite que tengo en la cacerola, que ya está tomando su temperatura adecuada, ¿eh? No quiero que se queme la panceta, hay que cuidar, ¿eh? Cuando tiene mucha carnecita, tiende muchas veces que la panceta quiere quemarse. Y bueno, y eso no nos conviene porque obviamente si se quema, el sabor va a ser ligeramente amarguito, ¿eh? Voy a utilizar dos piernitas de pollo, dos patitas de pollo. Voy a retirar el excedente de grasita y la piel que tiene porque es manera justamente de combatir el excedente de grasa que tiene este producto, más con el aceite y la panceta que ya aporté ahí agregué en la cacerola, ¿eh? Dos patitas creo que nos alcanza el tiempo justamente para elaborar de este plato, ¿eh? Ahí está, colocamos entonces las dos patitas encima de la panceta ahí,
que vaya a ir dorándose de a poquito, que vaya adquiriendo justamente ya que la panceta le aporte ese sabor ahumado que estoy queriendo al momento de elaborar este plato. Y ese tiempo aprovecho para recordarte de que, por supuesto, cualquiera sea el menú, en tu casa siempre debe haber algo de lo nuestro. Me estoy refiriendo justamente a la deliciosa sopa paraguaya, al delicioso mbejú y, por qué no, una deliciosa chipa. Estoy hablando de los excelentes productos de Grano Par que ustedes pueden adquirir en cualquier supermercado del país o directamente llaman al 681-397. La manera fácil, rápida y riquísima de degustar una rica comida nuestra. Muchas gracias a los amigos de Grano Par, productos frescos a la mesa y en busca justamente de la excelencia. Esa es la meta de Grano Par. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Al lado de este rico plato en base a pollo y con arroz, por supuesto, va a quedar muy bien entonces una buena porción de sopa paraguaya. Bueno, repasemos un poquitito. Ahí tengo la panceta con el pollito, con el muslo, con la patita. Va a ir esto justamente dorándose de a poco. Una vez que vaya ocurriendo eso, a lo mejor ya le agrego un dientillo de ajo picadito también a la preparación. Hoy nuestro menú es un arroz picante, va a tener un sabor más que interesante porque estoy utilizando lo ahumado y lo picante, pero con moderación, en su justa medida, a que aporte nada más que el sabor y que no llegue justamente al punto de agredirnos. Voy picando un diente de ajo que le voy a agregar a la preparación y aprovecho para hablarles de Dismar Salud y Cultura, la manera perfecta de verse bien. Estoy hablando del uso diario y por 15 minutos del Pangao y el Vibro masajeador. Ambos productos están representados aquí en nuestro país por esta empresa, Dismar Salud y Cultura, y tienen que llamar ustedes al 522-610 para que ustedes tengan a mano realmente este producto fabuloso. Muchas gracias a mis amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, muy bien. Volvemos aquí. Nuestro yopo de a poquito, la panceta está empezando a dorarse, el pollito también, de a poquito, sin apuro. Quiero que adquiera ese sabor ahumado y, por supuesto, el excedente de grasa después vamos a retirar. Ahí está, de a poquillo, no se apresuren. Ahí está la pancetita, va dorándose a poco, igual va a ocurrir con el pollo, a un fuego lento y sin apurar. Bajamos incluso la temperatura, que no apure demasiado. Encima del pollo ya le tiro justamente mi ajito picado y seguimos con la elaboración de este rico arroz picante. Tiempo de hacer la pausa, recordándoles a ustedes de que pueden, por supuesto, seguir el programa, chequear todas las indicaciones, la lista de ingredientes, la posibilidad de que ustedes, por supuesto, nos sugieran platos para elaborar aquí en el programa, pero con muchísimo gusto Gabriel y yo estamos para eso, porque el programa es así, cocinemos juntos. Hacemos la pausa y ya volvemos con mucho más. Bueno, muy bien, va por buen camino nuestro pollito, por supuesto, despide ese juguito propio que tiene el pollo. Vamos dorando de a poquito con el ajo, la pancetilla ahí, que está por buen camino nuestra preparación. Lo que yo voy a hacer ahora es empezar a alistar lo que voy a utilizar justamente para agregar dentro de la preparación. Tengo un locote amarillo, tengo un locote verde y tengo un locote rojo. Son las únicas verduras que voy a estar utilizando, además de la cebolla, por supuesto, aquí en la preparación. Estos vegetales también lavados, señora. Es conveniente que a la hora que usted vaya al supermercado y llegue, por supuesto, disponga en un recipiente, lave todo muy bien para guardar en la nevera. Siempre conveniente lavar muy bien. Las hojas, por supuesto, lavadito y envuelto con una toalla mojada o un repasador limpio, por supuesto, bien mojadito, envuelto y bien abajo de la heladera, le va a durar mucho tiempo. Levanto un poquitito esto para empezar a picar ya mis verduras que voy a agregar en la preparación. Repito, tengo ya una parte de la cebolla, voy a empezar a picar de esta forma también locote rojo, verde y amarillo para un color, para que tenga color esta preparación del día. Bueno, muy bien, ahí está. Voy picando esto, vamos a agregar a la preparación y, por supuesto, luego vamos a retirar las 2 patitas de pollo porque la media cocción llegó hasta ahí. No puedo dejar hasta el último porque después esto va a cocinar también el arroz, lleva su tiempo y a lo mejor posiblemente la patita del pollo ya se me va a deshacer y la idea es justamente presentarlo enterito. Yo creo que durante esta primera parte de cocción y más lo que le resta después ya en conjunto con el arroz ya es suficiente para la cocción. Ahí está. Ya esto empieza a dorarse.
la panceta y la cebolla te queda tan tostadita que está en ustedes si desean retirar la panceta o no, ya es una cuestión de gusto, ¿eh? Yo vi ahí, primero estaba pensando retirar, pero ahora como es tan finita la lonja que le agregué, quedó bastante crocante, así que no va a haber ninguna necesidad. Y por supuesto en el corte tuve que aprovechar para retirar el excedente de grasa que tiene, eso siempre pueden hacer también, ¿eh? Ahí está, le agregamos entonces locote rojo, locote verde, ya tiene su ajito dentro. Momento que tenemos que agregarle un poco de sal. Ahí está, le echamos un poquito de sal, le echamos un poco de pimienta, más allá de que después le voy a agregar el picado acá, también aquí, y por supuesto un poco de curry, pero todo eso va a ser después, es decir, una vez que las verduras empiecen a rehogarse, ¿eh? Bueno, muy bien, las comidas picantes, repito, lo picante siempre tiene que tener sabor, lo picante no tiene por qué agredir, y si de repente usted no es muy partidario de lo picante, pues evitan de comer, o la manera de combatir es acompañarlo siempre con algo dulce. No en vano que la feijoada brasilera, por supuesto que por lo general, según la región, es bastante picante la preparación y acompañan con una milanesa de banana o con rodaja de naranja. Eso es justamente para contrarrestar lo que es el picante, pero vamos a compartir con usted este material que habla sobre las comidas picantes. La comida aderezada con sustancias picantes cuentan con detractores y defensores en partes iguales. Unos alegan que son demasiado fuertes y pueden provocar problemas de estómago, y otros que aportan numerosos beneficios a la salud. Existen varias formas de tomar picante: al natural como condimento en las comidas, exprimido, que es el más concentrado, e infusión uniendo el picante con otras hierbas. Los condimentos picantes como el ají, el jengibre, los pimentones, ajo y cebolla son utilizados como conservadores de alimentos. Estos últimos disminuyen su sabor picantón al cocinarse. Hay varias formas de hacer que el sabor picante y el ardor que provocan desaparezcan. Ingiriendo azúcar, aceite o grasas, se reduce esa sensación, al igual que masticar pan. La comida picante estimula el metabolismo, aumentando el calor corporal y acelerando la velocidad con la que el organismo quema calorías. Bien, y de hecho que aquellas personas que tienen problemas de gastritis, por ejemplo, obviamente están bastante prohibidos en consumir alimentos picantes. Eso sí, una prescripción médica indicada por un profesional, de hecho hay que hacerlo caso. Pero repito, en términos generales, el picante no debemos temer, el picante no debe agredir. Por eso hay maneras y maneras justamente de agregar los picantes en las preparaciones en la casa, ¿eh? Bueno, perfecto. Las verduritas, fíjense ustedes que se volvieron muy transparentes, en el caso de la cebolla, en el caso del locote también se volvió bastante transparente. Momento de ir agregándole, es lo que sí le va a dar sabor a esta preparación, ¿eh? Le voy a agregar entonces medio cubito de caldo, le voy a agregar por supuesto la pizca de curry que indica la preparación, y ya sal ya le agregué, y es momento de ir cebándole justamente con nuestra agüita caliente. O si ustedes desean disolver el caldo aparte, pueden hacerlo, no hay ningún problema también, ¿eh? Ahí está, vamos justamente agregándole el caldito. Siempre tiene que estar el agua caliente ya, o el caldo caliente, para no perder mucho tiempo la cocción, porque ese tiempo que pierde también influye justamente en el sabor. Fíjense que esto, yo levanto un poco la temperatura y automáticamente empieza a romper el hervor. ¿Por qué? Porque mi líquido que le agregué ya está caliente, ¿eh? Bueno, aprovecho ese tiempo y que vaya recuperando el calor y empiece a hervir nuestra preparación, porque estamos haciendo un rico arroz picante. Les hablo de esto y lo bueno que nos ofrece justamente los amigos de Última Hora. Para comenzar bien las clases, por supuesto que ya arrancaron, Última Hora te trae hoy mismo gratis un cuaderno con diseño Frozen con tapa dura, 48 hojas y un calígrafo, justamente genial para que tengas buena letra. Pedile a tu canillita el cuaderno y el calígrafo gratis con tu diario Última Hora, así que esto es imperdible, ¿eh? Yo a muchos les quiero regalar ese calígrafo aquí en el canal, así que voy a comprar un diario, pero hoy mismo. Ahí está, gracias a los amigos de Última Hora. Bueno, empieza a romper el hervor, vamos a dejar que esto levantamos un poco más para que se acentúe un poco más el calor y empiece a romper el hervor, porque es momento en que minutos, espera un poquitito y ya le agrego justamente el arroz, ¿eh? El arroz tiene que salir no un guisado común y corriente como hacemos en la casa. Quiero que el arroz resulte bien sueltito, seco, pero con mucho sabor a picante. Lo que sí le voy a agregar ahora mismo ya es justamente, ya saben de qué manera y cómo yo utilizo lo que es mi parto siempre en mitad. Con un cuchillo voy aprovechando justamente en retirar la parte de la semilla, que es lo excesivo, y esta vez en vez de agregarle así, voy a agregar de esta forma, en
julianitas, pero le agrego solamente mitad de un cuy. ¿Por qué mitad de cuy? Porque apenas estoy haciendo una porción generosa. Si fuera 2 porciones, le agregaría entonces un cuy entero. Y aparte que no olvidemos de que el curry también tiene lo picante. Ahí está preparado, chicos. Tiramos entonces ahí arriba, fíjate, como una suerte de fosforitos, el cuy picante, y eso es lo que le da sabor y potencia a nuestra preparación del día. Bueno, muy bien, antes de ir a la pausa, recordemos que sí, infaltable es para degustar este rico arroz picante, una buena sopa paraguaya, señores, y es tan práctico y fácil de compartir con la familia hoy por hoy. ¿Por qué? Porque Dismar Salud y Cultura, los amigos de Grano Par ofrece en los supermercados. Están en las góndolas, en la parte congelada, señora, traiga su producto de Grano Par, hay que pedirle a los chicos de Grano Par que nos envíen, porque acá la verdad que me apetece preparar al lado de esto una rica sopa paraguaya. Me traen estos días chicuelos congeladitos y quiero mostrar cuál es la manera correcta de descongelar. Porque una señora me dice, Julio, metí mi sopa paraguaya en microondas, me excedí de tiempo y ya salió enterita. No se doró, pero al final quedó rica. Pero para que no le ocurra, señora, para que no se cocine directamente con la bolsa, le voy a mostrar prontamente aquí cómo descongelar correctamente la sopa y la chipa y la masa del mechú de Grano Par. Muchas gracias. Llamen al 618-397, ahí está, 681-397 el teléfono de Grano Par, aunque está presente en todos los supermercados. Bueno, rompe el hervor, fíjense, momento que yo voy a hacer una cosa, voy a ir retirando y ya después justamente hablo de Dismar Salud y Cultura. Quédate ahí mismo, mi querido amigo, que voy a buscar un recipiente para retirar mi yopo. ¿Por qué voy a retirar? Porque les decía de que no quiero que se me deshaga todo, que se cocine pero que no se me deshaga todo, así que voy a retirar estas 2 patitas de pollo en este recipiente, y lo que voy a hacer justamente a cambio es, cuidado, ahí está, agregar justamente, quédate ahí mismo, le agrego uajois. Las cantidades ustedes ya tienen ahí en la lista de ingredientes. Le agrego el arroz y por supuesto a simple vista se nota que le falta más líquido, y le dejo justamente a una primera parte de cocción del arroz, y obviamente después ya le vuelvo a sumergir el pollo, que se cocinen y que terminen la cocción juntitos. Repito, no quiero que el pollo, la patita se me deshaga, por esto estoy retirando ahora y de reservo a un costadito. Esto rompe el hervor, le doy unos minutitos de cocción y luego le vuelvo a incorporar dentro el pollito, y ustedes van a ver cómo va a quedar de una manera espectacular la presentación de nuestro plato al final. Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta, que es facilísima de utilizar. Basta con llamar al 522-610 o al 0982-380-527 para que ustedes tengan justamente estos productos de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias. Me estoy refiriendo al pangao que aparece en pantalla y el vibro masajeador. Ese producto, obviamente, estos productos ofrece realmente la posibilidad de reducir abdomen, por supuesto, combatir la celulitis y, en fin, verse bien, lo que es importante. Empieza a romper el hervor. Dejo minutitos. Luego ya voy a incorporar de nuevo el pollo ahí, y al final del plato ustedes van a ver cómo queda. Breve pausa, ya seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, fíjense cómo está rompiendo el hervor nuestra preparación. Ahí está, mueve un poquitito. Cuando vamos a revolver, siempre la parte de la espátula tiene que entrar en el centro, llegar hasta el centro de nuestra cacerola. No dé mucho movimiento, sino el arroz suelta mucho el almidón y después queda muy estropeado, es decir, un arroz muy pasadito. Agregamos este juguito que quedó aquí y dejamos justamente ya la última cocción ya en presencia del pollo. A lo mejor le vamos a agregar un poco más de pimientita negra solo para el sabor. Ya tiene justamente el picado también en la preparación. Va a quedar de una manera exquisita. Chequeamos un poquitito de sal, poquito, ahí está. Una delicia, un plato más que interesante. No le agrego tomate, sino vendría a ser un guiso común y corriente. Quiero solamente el sabor de los pimientos, el curry, el cleancito, con la pancetita ahumada le da un sabor diferente a esta preparación. Te van a decir, bueno, si es un guiso común y corriente. Sí, señora, pero le di algunos toquecitos personales que me gustaría que ustedes vayan justamente luego poniendo en práctica. Mientras voy a empezar a picar ya mi cunatún, que le voy a agregar al último momento, es decir, al momento prácticamente de servir. Como toda hierba, siempre hay que agregarle todo lo que sea verde al último momento. Ahí está.
picamos muy bien, delicadamente, y esto al momento de servir le vamos a agregar, y a lo mejor le doy una textura bien cremosa con una buena cucharada de manteca, pero eso va a ser al momento ya de servir nada más, ¿eh? El sabor va a quedar exquisito, lo picante ustedes van a disfrutar y no les va a agredir para nada. A lo mejor una persona que nunca, siempre le tuvo justamente un poquito ahí, es un poco reacia a lo picante, bueno, esta vez se va a animar y va a quedar complacida con este plato. Fíjense, el arrocito se está cocinando correctamente. Por las dudas, yo tengo agüita caliente acá en mi lugar de trabajo para de repente justamente ir agregándole si es que hay necesidad. Porque muchas veces el arroz, dependiendo del tamaño, muchas veces cuando decimos un arroz en suelto o un arroz a granel que compramos en el supermercado, no quiere decir un arroz que esté feo, sino obviamente una calidad de arroz que no está seleccionada, es decir, está mezcladita granos chicos con grandes, entonces ahí justamente la cocción difiere un poco más y por lo general queda un poco más pesadita la preparación. Cuando hablamos de un arroz de calidad, es un arroz nada más que seleccionado, y por supuesto lo parbolizado, ustedes ya saben de que sufrió un proceso donde se le extrajo casi en totalidad justamente el almidón, y ese arroz casi generalmente ya no tiene nunca una textura, o al menos nos sirve para hacer por ejemplo un arroz con leche, ¿eh? Bueno, perfecto, ahí está, esto está hirviendo de a poquito, el sabor, el colorcito amarillo que le ofrece gracias a las verduras, el popurrí, el locote que le agregué y la cucharadita de curry nada más, ¿eh? Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta, que cualquiera sea la época usted tiene que tener, señora, en la casa. Llame ahora mismo al 522-610 o al 0982-380-527. Hoy está tan de moda los masajes terapéuticos, ¿eh? Realmente este vibromasajeador es indicado para eso, señora. No haga masaje más de 15 minutos diariamente, ¿eh? No es recomendable y ningún profesional creo que esto vaya a avalar. Llame al 522-610 y solicite el asesor que les va a estar justamente indicando cómo conseguir y cómo utilizar correctamente, ya sea el pangao y el vibro masajeador. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Buenísima la preparación, queda justamente, se siente el aroma, el saborcito de la pancetita ahumada que va despidiendo, de eso se trata, por eso justamente incorporé en la preparación, y de hecho va a quedar realmente de una manera más que interesante este plato, ¿eh? Un rico patita de pollo con arroz picante. Acá la estrella justamente el arroz. ¿Por qué? Porque justamente les quiero mostrar cómo tiene que lucir una preparación en arroz. Por lo general siempre decimos, bueno, en mi caso no me sale tan bien justamente el guisado, de repente la gente dice, ¿verdad? Pero muchas veces porque no se lleva una correcta cocción nada más, ¿eh? No importa mucho la calidad del arroz, solo que el tiempo de cocción siempre hay que cuidar muy bien, y el ABC, es decir, el paso a paso que hay que cuidar muy bien para el éxito de la preparación. Si desean ustedes agregarle acá un poco de aceituna picada, pues bien, puede quedar muy bien también. Si le quieren dar, ya que estamos hablando de algo picante, un ligero toque dulzón, le tiran unas uvas pasas o a lo mejor 2 o 3 frutitas de ciruelas disecadas. Por supuesto fuera de la semilla picadita, pero eso le vamos a agregar ya prácticamente al momento de servir, ¿eh? Un plato generoso, un plato riquísimo, donde el arroz justamente va a resultar enterito, sin pasarse el tiempo de cocción, y por supuesto el pollo va a quedar bastante interesante. Ahora, ¿por qué utilizo en este caso esta patita de pollo? ¿Por qué? Porque la pechuga de pollo tiende mucho más siempre a secarse, entonces de repente, con tantos tiempos de cocción, la pechuga de pollo pierde un poco el sabor, y lo que nos importa muchas veces, ¿verdad? Cuando comemos un pollo queremos sentir el gusto del pollo dentro de la preparación, y por eso justamente la parte de la pechuga no estoy utilizando. La pechuga en mi caso es más recomendable para utilizarlo, por ejemplo, hervida, por supuesto deshilachada, convertida en un rico escabeche, una mayonesa de ave, una milanesa de pechuga de pollo, o una pechuga grillet, o una pechuga rellena, ¿eh? Siempre hay que darle un tratado diferente para que resulte sabroso, y por sobre todas las cosas cuidando muy bien la cocción, ¿eh? Bueno, esto le falta minutito nada más, ahí está rompiendo el error, así que hagamos rápidamente, y ya luego para presentar nuestro plato, un repaso rápido de qué es lo que hicimos, ¿eh? En la sartén, la cacerola, puse un soplito de aceite, agregué justamente ahí la panceta, ahumadita, cortadas en cubos, directamente fue la patita de pollo, fue empezando a dorarse, le agregué el dientito de ajo, luego por supuesto piqué locote rojo, verde, amarillo y cebolla, agregué en la preparación, le puse el caldito, le puse la cucharada de curry que indica la preparación, le cevé con agua caliente, rompió el hervor, retiré justamente la patita de pollo, incorporé el arroz, dejé que tiempo corra la cocción del arroz, volví a sumergir justamente nuestra patita de pollo, y aquí la preparación. Esto está llegando a su punto final, le voy a agregar justamente un poco ya de
cunatún picado. Ahí está. Le retiramos entonces un poco de cunatún picado agregamos en la preparación. Otra vez voy a retirar solo por una cuestión de presentación nomás las patitas de pollo encima de la mesada. Reservo un poco para justamente tener la posibilidad de servir muy bien nuestro arroz y luego decorar justamente con nuestro pollito ya. Ahí está. Bueno, muy bien, ahí está. Vamos mezclando muy bien y sirviendo en una cazuela. Siempre tiene que ser un plato ligeramente hondito para que pueda justamente ir con todo el juguito y de esa forma lucir nuestro plato. Fíjense cómo queda realmente una delicia. Apagamos su fuego, que ya no vamos a necesitar. Coloco encima de la mesada. Coloco una patita ahí, la otra patita acostadita ahí y le decoramos con una ramita de cuña. Y fíjense, un plato más que interesante, sabroso, suculento para compartir hoy y que apenas en minutos logramos a preparar. Fíjese, el juguito del arroz realmente es una delicia. Un arroz muy seco, un arroz muy pasado, muchas veces no viene a ser justamente tan apetecible ni a la vista ni al sabor. Fíjense, queda realmente una delicia. Esto, por supuesto, si ustedes desean, le pueden acompañar con unos juguitos de papa, pueden acompañar también con un poco de ensalada fresca. Eso ya sería al momento de servir y compartir. ¿Les gustó? Pongan en práctica. Hay tiempo, señora, para preparar y compartir con la familia, con el marido, a lo mejor que llega a las 12 para comer. Gracias por la preferencia y será hasta una próxima emisión aquí en Cocinamos Juntos. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.